forma de bobinas de alambre llamados devanados. Conducen la corriente que crea los polos magnéticos. En la mayoría de los devanados, la resistencia se mantiene tan baja como sea posible porque la corriente que pasa a través de la resistencia produce calor y, como veremos, el calor es el principal destructor de los motores. Puesto que el acero conduce el flujo magnético mucho mejor que el aire y permite establecer fuerzas magnéticas más poderosas, usted encontrará gran cantidad de acero en un motor. Los motores se construyen para que prácticamente todo el flujo sea conducido por acero. Casi todo el armazón y la carcasa del motor forman parte del campo magnético del estator. El único sitio donde el flujo debe cruzar por el aire es el espacio entre el rotor y el estator. Puesto que este espacio es un gran obstáculo, se conserva tan estrecho como sea posible. Otra razón por la que exista tanto acero en un motor es que el espacio de aire entre el estator y el rotor debe ser precisamente mantenido para que el rotor no frote sobre el estator. El armazón tiene que ser fuerte porque los devanados dentro de un motor están sujetos a fuerzas elevadas. Las fuerzas magnéticas en los devanados de ambos, el estator y el rotor, pueden de hecho forzarlos fuera de posición. Por eso los devanados son atados firmemente para prevenir cualquier movimiento que pudiera rozar a través del aislamiento. Los devanados del rotor también están sometidos a fuerzas centrífugas y usualmente son fijados para impedir que salgan volando de sus ranuras. Bien, hemos visto cómo está hecho un motor de modo que la corriente produzca campos magnéticos y cómo los campos magnéticos producen torsión y caballos de fuerza. Ahora veamos más de cerca las características generales de operación de motores y cómo se comportan bajo diferentes condiciones de carga y velocidad. Empezaremos con un motor que funciona sin carga. El eje está girando libremente a velocidad plena o máxima. Por lo general algo más rápido que la velocidad estampada en la placa del motor. Como pueden ver, incluso un motor descargado consume cierta corriente. La razón es que el motor debe vencer la fricción de los cojinetes y la resistencia del viento que producen el rotor y el ventilador. Ahora, la mayoría de motores irán más despacio cuando se les aplica una carga. Mientras mayor sea la carga, menor será la velocidad y mayores serán la corriente y la torsión. Esta relación básica entre carga, velocidad, corriente y torsión es importante recordarla, especialmente al investigar averías en motores. Lo veremos aplicado frecuentemente en próximas lecciones. Aquí tenemos una gráfica de lo que hemos visto. Se llama una curva de torsión-velocidad. Note cómo la torsión de carga es cero a la velocidad máxima o sin carga del motor. Al cargarse el motor, la velocidad cae y la torsión aumenta para satisfacer las demandas de la carga. Pero hay un límite, por supuesto. Un motor de cierto tamaño tan solo puede realizar una cierta torsión. Si una carga exige más que la máxima capacidad de torsión del motor, éste se parará. Al aproximarse el motor a la parada, la corriente se eleva rápidamente porque el motor está tratando de aportar la torsión requerida. Al funcionar con cargas pesadas a bajas velocidades, los motores generalmente disparan sus disyuntores de sobrecarga rápidamente. Aún así, hacer funcionar un motor bajo condiciones de alta corriente lo fundirán muy pronto. Podemos aprender más sobre la vida útil del motor y de su eficiencia observando detenidamente cómo velocidad y torsión afectan el caballaje o horsepower. Si dibujamos los caballos de fuerza o HP de salida del motor junto con la torsión, vemos que ambos son cero sin carga. Cero torsión significa 0 caballos de fuerza. En la parada, los caballos de fuerza también son 0. Nada se mueve y ningún trabajo se hace a pesar de que el motor está consumiendo gran cantidad de corriente. En cualquier punto entre parada y sin carga, un motor produce caballos de fuerza. A su velocidad nominal produce su potencia nominal de caballaje. Ahora, como dijimos al comienzo, un motor es un convertidor de energía eléctrica en energía mecánica. Su eficiencia es una medida de cuán bien lo hace. Eficiencia es igual a la salida mecánica en caballos de fuerza, dividida por la entrada eléctrica en vatios. Vatios de potencia DC equivalen a corriente multiplicada por voltaje. Cuando la potencia es AC, la relación es un poco más complicada.
pero los vatios consumidos por un motor siempre dependen directamente del voltaje aplicado a este y de la corriente que demanda de la línea. La mayoría de motores funcionan con una línea de voltaje fija. Esto quiere decir que los vatios en un motor dependen en gran parte de la corriente que entra al motor. Por tanto, si dibujamos los vatios de energía que consume un motor contra su velocidad, la curva se asemeja a la curva de corriente o la curva de torsión para tal caso, puesto que la torsión que realiza un motor para mover su carga depende de la corriente. Podemos ver cómo la eficiencia de un motor varía si dibujamos conjuntamente vatios y caballos de fuerza. Como ya hemos visto, en la parada el motor no produce caballos de fuerza. Pero la entrada de vatios en él es muy alta, porque está demandando una gran cantidad de corriente. A velocidad sin carga, la entrada de vatios es baja, pero los caballos de fuerza son cero nuevamente, por tanto la eficiencia es cero. A la potencia nominal, un motor consume una gran cantidad de vatios, pero también produce una gran cantidad de caballos de fuerza. La eficiencia es bastante buena. Ahora, ¿qué sucede con los vatios que entran al motor y no son convertidos en caballos de fuerza? Son convertidos en calor. Un caballo de fuerza es igual a 746 vatios. Así, un motor perfectamente eficiente producirá un caballo de fuerza por cada 746 vatios de energía consumida. En la práctica, puesto que los motores no son perfectamente eficientes, siempre se necesitan más de 746 vatios para producir un caballo de fuerza. Los vatios extras calientan el motor. Por supuesto, cualquiera que trabaje con motores sabe que se calientan, y se calentarán más rápido a velocidad de parada cuando están consumiendo muchos vatios, y todos esos vatios son convertidos en calor. Operar bajo cargas pesadas a velocidades bajas es casi igual de malo. A máxima potencia, la eficiencia es alta, pero la diferencia entre los vatios consumidos y los caballos producidos es aún grande, y un motor se calentará si funciona bajo estas condiciones por largo tiempo. A la potencia nominal de caballaje, un motor se calentará relativamente poco. En efecto, esto es lo que significa potencia nominal de caballaje. Es el máximo de caballos de fuerza que un motor puede producir sin calentarse tanto como para que el aislamiento interno se dañe. Lo que todo esto significa para la persona responsable del funcionamiento apropiado de motores es que estos no deben sobrecargarse ni esperar a que produzcan más que su potencia nominal de caballaje por demasiado tiempo. En la práctica, gran parte del mantenimiento de motores significa mantener baja la fricción en ellos y su equipo asociado. Una fricción alta aumenta la carga de un motor y lo hace más propenso a recalentarse y a fundirse. El mantenimiento también deberá asegurar que el motor pueda librarse de cualquier calor que produzca. Instalar y conectar un motor exige una cuidadosa atención a la colocación de los disyuntores de sobrecarga. Estos monitorean la corriente al motor y se disparan cuando la corriente es mayor a la corriente nominal de carga plena por demasiado tiempo. Su propósito es evitar que el motor se queme bajo condiciones de sobrecarga. Investigar fallas en un motor es a menudo detectar cuando un motor está sobrecargado y localizar la causa. El mantenimiento y la investigación de averías en motores requiere una buena comprensión de por qué fallan y cómo mantenerlos funcionando a la máxima eficiencia. En las lecciones a continuación examinaremos más acerca de los diversos tipos de motores y cómo trabajar con ellos.